Ahora, teniendo nuestra conexión de base de datos a través de NetBeans y MySQL, vamos a irnos al proyecto. Vamos a revisar el diagrama de clases, documentación, diagrama de clases. Vamos a minimizar esto y mostramos el diagrama de clases. Aquí está, vamos a minimizar esto que está aquí. Ahí está nuestro diagrama de clases, como lo habíamos hecho. Aquí se ve más bonito porque tengo una mejor pantalla. Aquí está. Aquí está todo el código del diagrama de clases. Y aquí está el diagrama de clases como tal. Bien. Ahora, vamos a coger todas las clases estas que ya lo hicimos y lo pasamos para Java. Eso fue lo que hicimos en el commit anterior, en el video anterior. Entonces, tenemos una clase, una carpeta llamada modelo, y aquí tenemos cada una de las tablas de las clases. ¿Ven aquí? Entonces, tenemos la clase usuario, que representa a la clase usuario esta que está aquí. A esta clasecita que está aquí. Esta es la clase usuario, con sus propiedades y sus métodos. Bien, vamos a hacer que esta clase, se convierta en una tabla de la base de datos, es decir, que debe aparecer aquí. Eso lo vamos a hacer muy fácilmente. Hay muchas formas de hacer eso. Yo lo voy a hacer con una cuestión que se llama JPA, Java Persistent API. Es un framework, un microframework incluido dentro de Java que actúa como un ORM. Un ORM es un framework que permite hacer un mapeo, la M, de lo relacional, tablas y registros de la base de datos SQL hacia objetos, Object Relational Mapping. Es decir, hace una relación un mapeo entre las tablas y las clases, entre los registros de las tablas y los objetos de las clases. Y nos permite muchas ventajas, que nosotros podemos trabajar independientemente del motor de base de datos que tengamos. No necesitamos escribir SQL puro, sino una versión de un pseudo lenguaje basado en SQL que se llama JPQL, pero muchas de las cosas se hacen sin escribir esas sentencias. Entonces empecemos con esto. Para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es agregar el driver aquí, en nuestro proyecto. El driver que acabamos de agregar, lo agregamos fue para NetBeans. Ahora necesitamos agregar el mismo driver a nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque cuando la aplicación se esté ejecutando, ya no se va a ejecutar con NetBeans. NetBeans lo utilizamos para desarrollar. Cuando la aplicación esté lista, se la entregamos a un cliente y ella necesita conectarse a MySQL. Para hacerlo necesita del driver. Entonces lo que tenemos que agregar aquí en librerías, damos clic aquí, clic derecho, agregar proyecto, agregar jar, perdón. Buscamos la librería del conector de MySQL, miren aquí, y le damos Open. Y ahí está. Lo segundo que tenemos que hacer es crear una unidad de persistencia. ¿Cómo lo hacemos? Damos clic aquí, clic derecho, nuevo. Y aquí dice Others. Nos colocamos en categorías Persistence. Venlo acá. Aquí en Persistence buscamos una cuestión que se llama unidad de persistencia, Persistent Unit. Le damos siguiente y aquí le vamos a poner un nombre. Fíjense que le pone el mismo nombre por defecto del proyecto. Gastos familiares, pero termina en PU. Eso es una buena forma de recordar el nombre de la conexión. Pero ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a colocar configuración avanzada. Configuración base de datos. Pero le pueden dejar el nombre que tiene, sabiendo que siempre se llama, igual que el nombre del proyecto, PU de Persistent Unit. Aquí decimos que vamos a usar, por defecto hay varios, pero voy a usar este que está por defecto aquí, que es digamos que el proveedor de JPA. En este caso que estamos usando es Eclipse Top Link. Pero hay uno que se llama Hibernate, que es muy popular. Ese Hibernate y JPA tienen varias versiones en otros lenguajes. En .NET, en el lenguaje C# del framework.NET, se llama Entity Framework. Luego le decimos dónde está la conexión de la base de datos sobre la cual vamos a trabajar. Y aquí escogemos la conexión, ¿verdad? Finanzas familiares, bebé. Luego le decimos, cada vez que se ejecute el programa, verifique si la base de datos existe.
Si no existe, créela. Y si existe, déjela como está. En este caso, como yo voy a estar haciendo varios videos y haciendo cambios, yo voy a escoger esta. Que dice, cada vez que se ejecute el programa, borre la base de datos si ya existe y créela de nuevo. Cuando ya termine el programa, tengo que dejar esta. O esta. Si la base de datos no existe, esta. Si la base de datos ya existe, esta. Pero cuando estoy desarrollando, hago esta. Bien. Entonces la vamos a finalizar. Y él crea este panel que está aquí. En realidad creo esto que está aquí, esta carpeta que está aquí. Y esa carpeta tiene este archivito que está aquí. ¿Ya? El persisten XML. Y ese persisten XML se puede ver de una manera visual, esta que está aquí, pero el código de ella está aquí en source. Acá. El código dice, es un XML, miren, es un archivo XML, un formato XML que está basado en etiquetas como el HTML. Aquí dice que la unidad de persistencia se llama como le pusimos nosotros, mírenlo ahí. El valor de persistencia es Eclipse Torlin, mírenlo ahí. Y la clave, la URL de conexión es la que acabamos de seleccionar, mírenlo ahí. JDBC, MySQL, MySQL, el enlace, el equipo donde se encuentra MySQL, el servidor, el puerto y el nombre de la base de datos. Esto que está aquí es opcional. Ya, pero se lo voy a dejar ahí. Luego viene el usuario que se va a conectar a ese motor de base de datos a través de la aplicación, que es root. Luego viene el driver, que va a permitir que la aplicación se conecte a MySQL, que es la que descargamos nosotros, el driver MySQL driver, ¿verdad? Y luego el password, que es root, miren acá. Y por último, ¿qué vamos a hacer con la base de datos mientras estamos desarrollando? Elimínela y créela cada vez que se ejecute el programa. Listo. Esto no lo toquen porque dañan algo y tienen que reconstruirlo de nuevo. Usen la versión visual, que es esta que está aquí. Aquí aparece el nombre de la conexión, mírenlo ahí, el nombre de la unidad de persistencia, que vamos a usar ahora. Se recuerden que se llama configuración device, el proveedor de persistencia y la conexión. Y aquí también decimos, es lo mismo, lo que pasa es que aquí está así y aquí el programa lee estos datos y los muestra en este formulario. Aquí las clases que son entidades que van a mapearse, van a utilizarse para crear las tablas. Todavía no hemos tenido ninguna. Vamos a ir creándolas poco a poco. Listo. Este es el primer paso. El segundo paso de esto es irnos para nuestra clase, nuestras clases, entidades, aquí, y vamos a empezar con la clase usuario. Damos doble clic y esta clase la vamos a convertir en una entidad JPA. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a marcar a la clase con unas anotaciones, con estas cositas, arroba tal cosa, para que el compilador cuando ejecute el programa cree la tabla de usuarios a partir de lo que tiene esta clase. Empezamos, entonces solo empezamos. Antes de mostrarles eso, miren que cuando creamos la unidad de persistencia, ¿ven? Se agregaron unas nuevas librerías. Miren aquí las de Eclipse Torlin. Además del driver que teníamos hecho antes. Eso es importante que lo tengan ahí. Listo. Antes de eso es importante guardar los cambios. Fíjense que llevamos ya varios cambios. Vamos a mirarlos desde NetBeans, que dice show change. Aquí no hay ningún cambio, pero si nos colocamos en el proyecto, acá arriba, sí hay, aquí hay cambios. Damos clic aquí, show change, y aquí encontramos, miren el archivito que se agregó. ¿Ven? Si damos clic aquí en diferencias, vean, aquí no antes no existía y ahora se creó un archivo nuevo. Entonces, ese es el único cambio que hay. Vamos a ir creando una rama para esos cambios. La voy a hacer de manera visual, no por comandos. Entonces ya saben que para crear la rama es branch, git branch, el nombre de la rama y después git switch y el nombre de la rama. Pero hay un comando que es git switch -c y el nombre de la rama él la crea y se pone en ella. O git checkout. Vamos a hacerlo aquí para recordarlos. Son. Una forma es git branch y el nombre de la rama, nueva rama.
Luego de hacer eso, hay que crear la rama y nos colgamos en ella. Git checkout. Y el nombre de la rama, nueva rama. Y ya, con eso ya estamos dentro de la rama. Hay un comando que resume estos dos, que es git checkout-b. Hace estos dos comandos en una sola. Y voy a poner aquí otra forma. Git checkout-b. Eso lo que hace es que le dice aquí, cree una branch, una rama nueva que se llame tal y colóquese en ella. Y ahora, en las nuevas versiones de Vite, existe un comando más intuitivo, porque git checkout, el nombre, no tiene nada que ver con lo que hace. El comando switch es cambiar. Entonces, moverse de un lado a otro, etc. Git switch. ¿Ya? Git switch es lo mismo que git checkout. Se cambia. Pero con git switch-c, nueva rama, hace lo mismo que este que está acá. Y es más intuitivo. Aquí decir, cree la nueva rama y cámbiese a ella. Eso lo vamos a hacer, pero por interfaz gráfica, usando NetBeans. Primero verificamos dónde nos encontramos. Aquí en el proyecto decimos que nos encontramos en la rama master. Vamos a descargar todo lo que tiene rama master antes de cambiarnos a ella. Entonces, el comando para descargar todo lo que tiene master es este, que la rama actual, no master, la rama en la que nos encontramos. Es este que está aquí. Nos colocamos en la raíz del proyecto y nos colocamos en este comando que está aquí. Vale. Y aquí. Y entonces, ahí ya tengo mi cuenta de usuario, mi token. Le decimos que baje desde GitHub toda la rama master. ¿Ven? Toda la rama master. Y le damos finalizar. Él actualiza nuestra rama master y ahora sí podemos crear nuestra nueva rama. Aquí creamos la rama y aquí la creamos y nos colocamos en ella. Está git checkout y git switch. Aquí decimos git checkout, nueva rama, y le ponemos el nombre de la rama. En este caso vamos a colocar de clases a tablas SQL. A tablas SQL. Y le damos switch. Y él debe crear la nueva rama. ¿Verdad? Aquí ya estamos en ella. ¿Lo vieron? Ya estamos en la nueva rama. O sea, todos los cambios están en la nueva rama. Listo. ¿Cuántos cambios hay? Vamos a ver. Hay uno solo, el archivito de persistencia. Ahora vamos a cambiar este que está aquí. Entonces, para hacer eso, hacemos lo siguiente. Cambiamos @entity y damos control espacio para que importe. La máquina está importando. Y ahí le importó. Ahora, el nombre de la clase se llama usuario, pero las tablas normalmente se deben llamar en plural. Entonces, aquí le colocamos paréntesis y decimos name y le colocamos entre comillas sin dobles el nombre que va a tener la tabla, usuarios. Guardamos ahí. Luego, toda tabla debe tener una clave primaria que corresponde en este caso a la propiedad código de la clase usuario. Entonces vamos a decir que esta va a ser la llave primaria. Para hacerlo decimos @id. Ya, pero yo no quiero que se llame así. Yo quiero que se llame id. Es decir, acá en la clase se va a llamar código, pero en la tabla se va a llamar id. Esto tiene un parámetro, no tiene parámetros. Creamos otro entonces que se llama @column. @column. Importamos, veanlo aquí. A este también hay que importarlo, control espacio. Lo importamos. Bueno, hasta aquí. Y en column sí hay varios atributos. Entre paréntesis está el atributo name, que es el nombre que va a tener la columna en la tabla. Acá se va a llamar la propiedad código, pero en la tabla se va a llamar id. Y vamos a decirle que esta propiedad que se va a convertir en la columna id de la tabla de usuarios va a tener un tamaño máximo, len de 20.
¿ven? Listo. Ya anotamos o marcamos a la clase usuario como una tabla llamada usuarios y marcamos la propiedad código para que se llame, para que se mapee, se transforme en la base de datos en una columna llamada ID, que va a ser justamente la clave primaria. Ahora, el password también le vamos a poner un tamaño, le vamos a dar el mismo nombre. Si no le colocamos nada aquí, él va a crear la columna password. En la tabla usuario va a crear la columna password y el tamaño va a ser el máximo 256 y los passwords no son 256, máximo 30. El nombre va a crear una columna aquí en usuario llamada nombre y el tamaño va a ser de 256. El tipo de dato string en Java corresponde al tipo de datos varchar en SQL, ¿ya? En el lenguaje SQL. O sea que esto va a ser tipo varchar, 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 varchar. Aquí tengo que hacer algo. Y aquí varchar. Entonces, yo quiero que esto sea de 10, de 30, tamaño 30, que sea nulo, no nulo, perdón, no nulo, va a ser no nulo. Y aquí, o sea, va a ser obligatorio el password. El nombre también va a ser obligatorio, va a ser de 30. El apellido va a ser de 50 y va a ser también obligatorio, no nulo. Vamos a hacer esto aquí entonces. La misma notación. Para personalizar los nombres de las columnas en la tabla se utiliza colon. Y le colocamos aquí length. Dijimos que va a ser de 30 y va a ser no nulo. Entonces, null label true, false, que no acepte nulos. Esto lo copiamos y lo vamos a pasar para el nombre, pero en el nombre vamos a poner aquí 40. Tampoco va a aceptar nulos y en el apellido vamos a colocar aquí 50 y no va a aceptar nulos también. Aquí vamos a colocar que el rol, que en realidad el rol es esto que está aquí, administrador o usuario, uno de los dos, lo guarde como o con un tamaño de 20 y tampoco sea nulo, ya que sea obligatorio el rol. Ya, hay una forma de ponerlo por defecto, ya les muestro. Pero en MySQL no existe y en ningún motor de base de datos existe el tipo de datos rol usuario en un. O sea, no se puede transformar. Este se transforma en char, varchar, varchar, varchar. Los enteros se transforman en integer. Los reales o los float o los doubles se convierten en float o decimal o double respectivamente. Los boolean se convierten en algunos en bool, en otros en bit. Y así, pero este tipo de datos es propio, este es de nosotros. Lo diseñamos, lo declaramos, lo diseñamos en videos anteriores. Entonces no puede definir esto. Si lo hacemos de esta manera, va a dar un error. Entonces tenemos que decirle, oye, a esta columna, a esta propiedad, conviértela en un enumerable, arroba enumerate, ¿verdad? Ya lo importé arriba, ¿verdad? Y esto tiene un atributo, el tipo de numeración, enumerate type, y le decimos que sea tipo string. Este es el truco. Entonces ya se va a convertir este rol en la tabla usuarios, se va a convertir en string y va a tener máximo 20 caracteres. Y el email va a ser column, va a ser obligatorio también, va a ser de 70, pero el email es único. El email no se puede repetir entre los usuarios de la aplicación. Entonces colocamos aquí otro atributo que se llama unique y le decimos que sea true por defecto es false. Listo, muchachos o gente que me esté escuchando, ya con esto creamos nuestra tabla, pero falta ejecutarlo. ¿Cómo se ejecuta? Vamos a guardar aquí los cambios estos. Vamos a ver si esos cambios los reconocen. Show aquí, show change, miren ahí. ¿Verdad? Aquí, si miramos lo que estaba antes, la diferencia con los cambios que habíamos confirmado,
Y los nuevos, esta es la versión vieja de usuario y esta es la versión nueva sin confirmar. Miren que le hemos agregado un montón de cosas. Luego el de nuevo. ¿Sí ven? Ok. Todavía está confirmado. Aquí se pueden ver, mirenlo aquí. Ok. ¿Qué viene ahora? Probarlo. Para probarlo, necesitamos crear otro paquetico aquí. Proyecto. Vamos a proyectos. Creamos un paquete raíz, nuevo paquete, y ese paquete lo puedo llamar como quieran. Yo lo voy a llamar infraestructura. Infraestructura. Es infraestructura. ¿Por qué? Porque la base de datos es parte de la infraestructura que necesita tener la aplicación para funcionar. Igual que conectarse a un servidor de correo, configurar el servidor de aplicaciones, etc. Todo el código que está relacionado con cosas externas va aquí. Y aquí dentro de ese paquete voy a crear uno que se llame configuración. Config. Dentro de config voy a crear, si tengo por ejemplo uno para configurar el envío de email, entonces un paquetico que se llame email. En este caso voy a crear uno para base de datos. Derecho, nuevo, paquete, borro email no, en el nuevo nombre que voy a colocar, no email. Y aquí digo para base de datos. Entonces tengo dos paqueticos, uno para configurar el email, que veremos más adelante, y el de base de datos. ¿Ya? Entonces, aquí voy a crear una clase en el de base de datos, nueva clase. Esa clase la voy a llamar conexión a base de datos. El que el archivito conexión a base de datos dentro del paquete o la carpeta database. Esta clase va a tener una propiedad privada. DBase estática, que no necesitamos instanciarla para usarla, y va a ser de tipo entity manager factory y la vamos a llamar conexión. Esto hay que importarlo, porque aquí me va a importarlo desde el paquete Java Persistent. Ahí está, miren aquí. Listo. Ahora vamos a crear un método estático, public static. ¿Por qué static? Porque necesitamos que acceder a esta propiedad. Y no lo vamos a usar sino con el nombre de la clase. Public static va a devolver el entity manager factory. Control C, control V. Y el método se va a llamar conectar. Conectar. Abrimos paréntesis, llaves, perdón, abrimos llaves, cerramos llaves y aquí preguntamos si esto es nulo. Si la conexión es igual a nulo, entonces abrimos llave, cerramos llave, la creamos. Conexión es igual a la clase persistence, punto y hay que importarla. Ahí, control espacio para importar. Y un método de esa clase que se llama create entity manager factory. Es decir, crear un objeto de esta clase. Esta clase no se crea con el new entity, un objeto de esta clase no se crea con el new entity manager factory, o sea, no tiene un constructor. Se crea con este método que está aquí. Un objeto de esta clase se crea con este método y de la clase persistente. Si nos damos cuenta, el método recibe un string con el nombre de la unidad de persistencia. Esto es un string, ¿vale? Un string. Y ese nombre de la unidad de persistencia, punto y coma, fue justamente la unidad de persistencia que nosotros creamos por acá, la que está en el archivito este, que yo la llamé configuración base de datos. Copiamos esto, vamos para el código de la conexión y lo pegamos aquí. Por eso les decía que si lo dejan el nombre del proyecto es más fácil recordar. Listo, ahí está.
Y ahora este método retorna un objeto de esta clase. ¿Cuál va a ser este? Si es nulo, créela. Si no es nulo, igual ya existe, retorna return conexión, que es la variable del mismo tipo que retorna este método. Con eso nos conectamos y ahora nos vamos a desconectar. Public static void desconectar. No recibe nada. Internamente vamos a preguntar si esto es diferente de nulo. Si es diferente de nulo, lo desconectamos. If es diferente de nulo, si esto es cierto, nos desconectamos. Me explico que esto es con llave, no con paréntesis. Entonces, conexión punto close. Una forma de saber si está conectado. Is open, verlo ahí, si está abierto. Entonces, aquí colocamos y la conexión está abierta. Conexión punto is open. Si la conexión está abierta, entonces la cerramos. Close. Y por último, pase lo que pase, venimos y le decimos a esta variable que la volvemos nula. Conexión es igual a nulo. ¿Para qué? Para que cuando volvamos a conectarnos de nuevo, ya sepa que es nulo y la creo. Listo. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Probamos. Pero antes de probar, nuestra clasecita que mapea la tabla, que representa la tabla, que es en este caso usuario, que privamos, está marcada con entity. Esta clase necesitamos agregarla a la unidad de persistencia. Aquí a este archivito. Aquí. Eso lo hacemos aquí, dice add class, y él la reconoce. Miren enseguida, busca cuáles clases están marcadas como entidad y que no se encuentran aquí. Le damos a seleccionar y OK. Miren que en el código él ya la agregó. Miren, ahí ya. Acaba de agregarlo. Pero podemos hacer por acá o por interfaz. Yo esto sí lo conozco. Yo les recomiendo que lo hagan por acá. Por acá por la interfaz. Por allí. Bien. Aquí está la clase. Listo. Ahora, para probar, podemos ir al main, a nuestro archivo main principal y usar el método conectar y nos desconectamos enseguida. Apenas se cree la unidad de persistencia, o sea, apenas se llega a ejecute este método, él va a verificar qué hay aquí en la unidad de persistencia, va a verificar aquí en la unidad de persistencia qué hay, y dice, busca esta clase, y enseguida empieza a revisar las anotaciones. Estas anotaciones que están aquí. Revisa esta y dice, bueno, creo una tabla que se llama usuario a partir de esta clase. Y el código en la clase se llama usuario, pero en la tabla se va a llamar ID y empieza a armar el SQL, lo empieza a generar de manera dinámica. Y después se lo manda a MySQL, se lo manda al driver, y el driver de MySQL se lo manda al motor de base de datos para que lo ejecute. Eso es lo que hace. Entonces nos volvemos a colocar en nuestro principal y usamos entonces, invocamos el método conectar, conexión base de datos punto conectar. Y enseguida nos conectamos, que se desconecte porque estamos haciendo una prueba. Conexión a base de datos punto desconectar. Si ocurre algún error, lo arreglemos. Damos, antes de eso vamos a revisar la base de datos para garantizar que no hay ninguna tabla, no hay nada. Entonces, ejecutamos, ahí está ejecutando, y ahí se ejecutó. Ahí dan unos errores, pero los errores se entienden bastante y los pueden arreglar. Entonces vamos a ver si es cierto que se ejecutó. Nos vamos a traer para servicios, nos colocamos en la base de datos, le damos a refrescar y ahí está la tablita, miren aquí. Ahí. Si revisamos cada una de las columnas, esta es la llave primaria. Miren aquí. El apellido dijimos que iba a ser de cuánto, de 100, de 50 propiedades, de 50 varchar, miren, y no acepta nulo. ¿Acepta nulos? No, no tiene chulito. Email es único, ¿sí o no? Aquí dice que email, el nombre email no acepta nulo, el tipo de varchar, el tamaño es 30.
y tiene un índice. Este índice, vamos a ver si existe aquí el índice. Ahí está, verlo aquí en mail. Y el índice, damos clic derecho, propiedades, y vemos que el índice es único arriba. Luego vemos con nombre. En nombre vemos que no acepta nulo, como habíamos dicho, el nombre es varchar, el nombre es nombre, 24 varchar y de 40. Password también. Password se llama password, varchar de 30 y no acepta nulo. Y rol, varchar, como habíamos dicho, mirenlo acá. Veanlo aquí. String que corresponde al varchar. Tipo de la numeración es string que corresponde al varchar. Listo. Hay una forma de ver la estructura de la tabla en vez de hacerlo gráficamente y es con un comando SQL. Para eso nos conectamos, buscamos la ventanita que tiene el comando. Si no la creamos, tenerla aquí. Si no, pues ya saben cómo, si no la encuentran, pues saben cómo hacerlo. Clic aquí, sobre la tabla, derecho, pero yo lo tenía abierto aquí. El otro comando es para ver, fíjense que no había tablas. Ahora vamos a ejecutar para ver si hay tablas. Bingo, ahí está la primera tablita. Vamos a mirar la estructura. Describe a la tabla usuarios. Y fíjense que se llama usuario, miren, usuarios. Tal como lo configuramos aquí, se llama usuario. La tabla se llama usuario, pero la clase se llama usuario y la tabla se llama usuarios. ¿Lo ven? Ahí está. Vamos a ver, entonces describe la tabla usuarios y aquí hay una, ven aquí está, se ve más bonito. ¿Lo ven? La columna ID, hubiésemos puesto esto mayúscula también porque las coloco mayúscula, pero no importa porque ese QL es insensible a la mayúscula. Esto es igual a minúscula que a mayúscula. Si lo queremos hacer, lo podemos hacer ya, aquí. Pero tenemos que parar la aplicación y ejecutarla de nuevo. Recuerden que yo le puse la opción de que borrar la base de datos y la creara cada vez que se ejecuta el programa. Entonces vamos a ponerle en mayúscula. ID. Cerramos aquí y volvemos a ejecutar. Borra la base de datos, hace el cambio y la vuelve a generar. Ejecutamos. Ahí está. Vamos a revisar. Está el SQL, aquí está. Volvemos a describir y ya debería estar esto en mayúscula. Perdón, aquí. Y ahí está en mayúscula. Es la llave primaria, lo demás es igualito, es única, el email es único, mírenlo ahí. Listo. Bien, vamos a pararlo hasta ahí y continuamos con las otras tablas.